Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 2 de noviembre, 8 de la noche. Y camino hacia un precipicio. El tema o los dos temas que tengo para el programa de hoy, para mí son sepulcrales. Sepulcrales es la palabra. Sepulcro. Estamos en candela. Estamos al vórtice de un precipicio de increíbles repercusiones que vamos a seguir a lo largo de todo este mes, camino ya al mes de diciembre, Navidad, y todo lo que viene del año que viene, 2026, que créame, va a estar para coger palco. Voy a tratar de simplificar este nudo que tengo por dentro, porque quisiera tocar los dos temas a la vez y es imposible. Solamente hay una cámara, solamente hay un momento, solamente la posibilidad. Todavía no tenemos la capacidad mental para transmitir dos cosas a la vez. Evidentemente estamos en una y voy a tocar por lo más, las dos son críticos, ¿ok? Pero uno de los más críticos es las consecuencias que están viéndose por medio del cierre del gobierno. Es increíble que a esta altura de la película, 2 de noviembre, Remember, Día de los Muertos, está muerto el defender la causa de esta nación que es We the People, o sea, defender al pueblo. Y no es que yo me incline a la tolda tradicional, conservadora, republicana, sino que tengo el dolor de ver que un partido que otrora se hacía llamar demócrata, que hoy en día no es más que un partido tomado por la izquierda, un partido tomado por la más entraña de enemigo de los Estados Unidos. Siento dolor cuando sé que tengo grandes amigos que estaban en ese otrora partido demócrata, hoy demócratas, comunistas, asquerosos, socialistas, y que hoy todavía sienten, digo yo, pasión incomprendida por defender esa causa de ese otrora partido y que todavía pululan en defender lo que ya es indefendible. Lo lamento por ustedes, mis amigos demócratas, que aún se mantienen ahí aplaudiendo como focas a los comunistas que tanto hemos denigrado, que vinimos de países que fueron sucumbidos por el socialismo comunismo y hoy tienen cerrado el gobierno y millones de personas, dicen que en el orden de los 40 y tantos millones de personas o de familias o de entes no tienen acceso a las ayudas socialistas, pero que necesarias para poner comida en la mesa de muchas personas, o si bien porque ya están retirados, o si bien porque están deshabilitados, o porque las necesidades de vida lo demandan. Los demócratas, los demócratas tienen el gobierno cerrado y no les importa el dolor de lo que está sucediendo. Yo no puedo entender
a los años que tengo en mi vida y a las 4 canas que tengo, que estos individuos estén ellos caminando hacia un precipicio sin saberlo. Ellos tienen que tener algún mapa de ruta de lo que ellos quieren hacer, deben de tener una agenda, deben de saber los riesgos que tienen, pero deben de tener un plan. Y ese plan yo le tengo miedo, porque ese plan solamente puede prosperar cuando gente como usted, como yo, lo permitimos. Y eso no tiene cabida en un país como este, en nuestro hogar, el que hicimos nuestro hogar, el que juramos bandera, el que juramos principios, en donde han nacido ya nuestra descendencia. Y nos mantenemos en la línea de observar y de ver de lo que pasa. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo y demandar y declarar e señalar a estos degenerados. Porque esto ya trascendió al punto de la política. Esto ya trascendió al hecho de que deliberadamente gente no está cobrando sus salarios federales, ejército, los entes de los que cuidan los aviones, los que los cuidan a usted cuando vuela y usted jamás piensa en ellos. Esto es denigrante, denigrante para estos degenerados asquerosos de morratas. ¿A dónde va a parar esto? No lo sé. Pero la única razón que hay de esto es la culpabilidad. Si usted lo pone en duda, yo le invito simplemente que cierre este programa porque este programa no es para usted. O le está doliendo lo que le estamos diciendo porque usted es demócrata de principio, pero que todavía no se ha dado cuenta de que su partido está en manos de morratas, socialistas, puercos, comunistas. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Tengo la esperanza de que en los días subsiguientes esta situación mejore. Mejore para bien. Mejore para we the people. Y en ese we the people vamos a englobarlos a todos. Empleados federales que no están cobrando, especialmente esos que están protegiendo el cielo, los aviones, los soldados que están en esas bases militares o que están destacados en ultramar. Y la culpa, señores, aunque la quieran disfrazar, aunque no la quieran endulzar, aunque no las quieran poner del color que quieran, la culpabilidad son de estos degenerados que, con tal de defender lo indefendible, no se quieren sentar a hablar antes que no les autoricen los fondos para darle ayuda a inmigrantes ilegales. Fuimos inmigrantes una vez, cumplimos con la ley, pasamos todos los filtros que tenía, nos acogimos a leyes que estaban vigentes, pero la realidad es que el término ilegal es para todos los que han entrado aquí sin cumplir con la ley. Ese es el término. Y yo, que me costó trabajo pasar todos los caminos que marca la ley para obtener la residencia y la ciudadanía, no estoy dispuesto a sesgar que por las razones que sea de estos degenerados
pongan a riesgo. De más está seguir hablando del tema. Esta gente tienen un plan, a mí no me cabe la menor duda, porque no estarían transitando ese riesgo que saben que para las próximas elecciones de medio tiempo, noviembre 26, eso sería la espada de Damocles para que todos, todos los borremos del mapa. Los borremos del mapa, Senado, Cámara de Representantes. A eso me refiero. Y usted tiene que recordar, usted no puede dejar de mantener presente esto que ha sucedido hasta el día de hoy y que tiene a tanta gente así que yo elevo mi confianza en Dios, elevo mi confianza en usted, elevo mi confianza en la certeza de que la verdad, la realidad, los buenos principios, la lógica van a prevalecer. Pero el segundo tema que tengo no está tan lejos de este. Es esto. ¿Cómo que se llama? Mandado, fue mandado para que irrumpa en la tranquilidad emocional de esta nación. Estamos a 48 horas técnicamente de las elecciones donde este individuo va a optar, está postulado para alcalde de la ciudad de Nueva York. Y permítame hacerle un razonamiento de esto. Seguimos bajo la presea de una agenda contra los intereses de esta nación, que cuando es contra esta nación es contra nosotros, contra sus hijos, contra sus nietos, o vice, igual para mí. Y que esa agenda que lleva años prostituyendo las simientes de esta nación, que esa agenda que destruyó al Partido Demócrata, está empeñada en hacer sucumbir a los Estados Unidos porque sabe que esa es la gran barrera para ellos lograr sus agendas. Lo intentaron en todos sus países, lo intentaron en todos los países nuestros. Y como no les ha dado resultado, porque tarde o temprano se han liberado Bolivia, Argentina, entonces ahora vienen a atacar aquí porque se dieron cuenta de que esta es la cuna y esta es la pared de contención por la cual ellos no han podido lograr sus objetivos de agenda mundial. Nuestro hogar está en jaque por esa agenda y su batalla, ¿cómo era la palabra? Su caballo de Troya es este individuo. Bonita publicidad que tiene en la radio y la televisión. Mensaje enamorador, canto de sirena que tiene cautivado a todos los ilusos, a muchos jóvenes que le han inyectado el veneno del socialismo, pero también mucha gente mayor, muchos judíos que nos jactamos tanto de defender, y resulta ser que estos gente están apoyando a este individuo. No digo todos los judíos, digo los que están inmersos en el problema en Nueva York. Nueva York.
La Estatua de la Libertad debe estar llorando, porque aun cuando una estatua sabe lo que está pasando, sabe lo que se está arriesgando y sabe lo que se va a perder. La libertad. Vamos a cambiar la libertad por el socialismo, comunismo, comunismo, comunismo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tocamos nosotros en eso que está pasando en Nueva York? Mucho, porque lo que comience ahí va a expandirse. Y cuando César se expanda, usted y yo apelo a usted. Quedan 2 días. Si no quiere compartir el programa, no lo haga. Pero usted tiene medios sociales, usted tiene sus plataformas. Denuncie a este individuo para que esa voz trate de llegar a Nueva York, a los votantes de Nueva York. Si usted tiene un familiar en Nueva York, llámelo. Si usted tiene formas de publicar cosas que puedan llegar allá, a la gran manzana que está a punto de podrirse, dejará de ser la gran manzana por la ineptitud de gente como nosotros. Faltan 48 horas. Supuestamente todo está definido y yo no lo creo. Yo creo que va a haber un milagro. Yo creo que Dios está en control. Yo creo que se va a ejercer una lógica sobre todas las personas que tengan, de alguna manera u otra, interés de que el comunismo no avance en los Estados Unidos. Yo creo que más pasional de lo que he tratado de decir aquí, no lo puedo expresar, porque créame, mi alma está afligida, mi alma está confundida, mi alma está adolorida, porque tengo temor de que no reaccionemos y que los 2 temas que he tocado hoy sigan coadyuvando la pena de que esta nación está bajo ataque y que nos queda poco. El tic-tac, tic-tac, tic-tac del reloj que nos está empujando cada vez más esa agenda al precipicio, que no podamos detenerla. Mis amigos, yo creo en Dios, yo creo en los milagros, yo creo en fe, yo creo, pero de nada vale si no hay acción, pensamiento y acción. Le invito a usted que tome carta. Le pido por favor que comparta el programa, más si no lo hace, usted tiene la obligación, a mi entender, por su familia y por su descendencia, que usted tiene que actuar. Nosotros no podemos permitir que el puerco, cochino, degenerado comunista o comunismo entre aquí. Que este individuo no debe salir como alcalde de la ciudad de Nueva York. Estamos a tiempo. Siempre hay tiempo. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Discúlpenme lo pasional que he sido hoy, pero creo que ha sido necesario. Estamos en un momento de 3-2. Estamos frente al barranco, estamos frente al precipicio y esto está arrastrando a nuestras familias, a nuestra descendencia, a nuestro hogar, a nuestra estabilidad. Depende de nosotros.
Esto es nuestro hogar, estos son los Estados Unidos de América y por encima de todo va a prevalecer. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad, libre del mal del comunismo. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly